Bienvenidos nuevamente a su espacio curricular Física Aplicada. Les saluda nuevamente la licenciada Esmelín Yadira Matamoros. Hoy aprenderemos cómo desarrollar ejercicios relacionados con la presión sobre algunos sólidos, algunos líquidos o algunos gases. Nuestro primer ejercicio nos dice que se tiene un cuerpo sólido con un peso de 120 newton y abarca un área superficial de 0.5 metros cuadrados. Calcular la presión que ejerce sobre el suelo. Entonces, primero sacamos nuestros datos y me dice que el peso de ese cuerpo sólido es de 120 newton, que el área, ¿verdad?, que abarca es de 0.5 metros cuadrados. Antes de que continuemos, debo recordarles que siempre, ¿verdad?, que vayamos a utilizar el área de cualquier cuerpo o objeto, debemos de recordar que la vamos a expresar el área, ¿verdad?, en metros, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. El área la podemos expresar en centímetros por segundos al cuadrado, ¿verdad? También la podemos expresar en metros cuadrados y también la podemos expresar en pies cuadrados, ¿ok? Entonces ya tenemos el área y nos pide que calculemos la presión que ejerce ese cuerpo sólido sobre el suelo. Entonces, la fórmula más recomendada para encontrar la presión es presión es igual a fuerza, miren, presión igual a fuerza por unidad de área. Y como la presión, ¿verdad? La presión la vamos a calcular fuerza por unidad de área, entonces tenemos que, ya conocemos la presión, ya conocemos el área, ya conocemos el peso. Algo bien importante que deben de saber es lo siguiente, que la fuerza, ¿ok?, es lo mismo que el peso. ¿Qué significa esto? Que si conocemos la fuerza, entonces quiere decir que conocemos el peso y solamente vamos a sustituir los datos. Entonces vamos a tener que la presión va a ser igual a 120 newton entre 0.5 metros cuadrados. Por consiguiente, la presión que ejerce ese cuerpo sólido sobre el suelo es de 240 newton por metro cuadrado, considerando que newton por metro cuadrado es la unidad que comúnmente se conoce como unidad de Pascal. ¿Ok? Vamos a recordar eso y lo vamos a escribir acá a un ladito, ¿verdad? La unidad de newton, ¿ok?, newton por metro cuadrado es igual a la unidad que nosotros conocemos como Pascal. ¿Ok? El siguiente ejercicio nos dice, la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 1 por 10 a las 5 pascales. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 50 centímetros por 75 centímetros? Entonces, según los datos nos dan la presión atmosférica, que es de 1 por 10 a las 5 pascales, y nos dice que vamos a encontrar la fuerza que se ejerce en un espacio confinado de una habitación, ¿verdad? Pero que esa ventana, sobre una ventana, pero que esa ventana mide 50 centímetros de largo y 75 centímetros de ancho. ¿Ok? Entonces, quiere decir que no conocemos el área que tiene la ventana, ¿ok?, de la habitación. Entonces, primero debemos calcular el área que tiene esa ventana. Y para calcular el área, entonces nos vamos a dar cuenta que esta va a ser igual a multiplicar el largo por el ancho que tiene la ventana. Por consiguiente, ¿verdad?, como ya conocemos el largo, ¿verdad? Ya conocemos el largo de la ventana, ya conocemos el ancho, entonces lo multiplicamos. 50 por 75 centímetros me da un área de 3.750 centímetros. ¿Ok? Ahora bien, siempre, ¿verdad?, como la presión nos la están dando en unidad de pascales, ¿verdad?, que es en este caso, miren, la unidad de presión está en pascal. Entonces quiere decir que estos centímetros, 3.750 centímetros cuadrados, los vamos a convertir a metros cuadrados, ¿ok? Y tenemos acá la conversión,
3.750 centímetros cuadrados por, debemos de saber que en un metro cuadrado, ¿verdad? Hay 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar respectivamente las unidades. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se cancelan y me quedan que 3.750 entre 10.000 nos da un 0.375 metros cuadrados. Como ya tenemos el área en metros cuadrados, pues entonces vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la presión va a ser igual a la fuerza dividido entre el área. Y ya conocemos la presión, ¿verdad? En este caso, fuerza entre área. Pero recuerden que lo que nos está pidiendo que encontremos es la fuerza. Entonces quiere decir que de esta fórmula vamos a despejar para dejar exactamente sola a la F, ¿verdad? Entonces queremos dejar sola esta letra que está acá, ¿verdad? La F la vamos a dejar solita, entonces la vamos a despejar. Y para ello, entonces despejamos, considerando que como el área, ¿verdad?, está dividiendo, entonces la pasamos a la par de la presión a multiplicar. Y ya tenemos la F completamente sola. Reescribimos la fórmula, ¿verdad? Y nos va a quedar que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Y ahora solo sustituimos los datos. Fuerza es igual. La presión que nos dan, ¿verdad?, es de 1 por 10 a la 5 pascales por el área que tiene la ventana, que es de 0.375 metros cuadrados. Y algo bien importante, lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Si tenemos unidad, ¿verdad?, de pascal, ¿ok? Entonces la unidad de pascal es como que nosotros tengamos newton por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí está, miren, newton por metro cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a cancelar metros con metros cuadrados y nos van a quedar solamente unidad de newton. Recuerden que la fuerza se expresa como 37.500 newton. Y vamos a recordar nuevamente, ¿verdad? La fuerza, acabamos de decir, es igual al peso. Y dijimos que las unidades de fuerza o de peso son newton, ¿verdad?, libras, ¿ok? Y también unidad de dinas, ¿ok? Vamos a ponerlo un poquito más a este lado, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto acá. Vamos a borrarlo acá para que les quede aquí más correctamente escrito. Entonces dijimos que la fuerza es lo mismo que el peso. Y dijimos que este se puede expresar en 3 unidades. Newton, dinas y también en libras, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. El próximo ejercicio nos dice, un chico de 45 kilogramos de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta si, inciso A, se apoya sobre unas botas cuya superficie suman 400 centímetros cuadrados. ¿Ok? B, se apoya sobre unos esquíes de 150 por 22 centímetros cada uno. ¿Sabrías decir en qué situación se hundirá menos en la nieve? Bueno, antes de calcular los datos, de identificar los datos, ¿verdad?, vamos a tener en cuenta que en el inciso A ya nos dice cuál es la suma total, ¿verdad?, del área que tienen las dos botas, que son 400 centímetros cuadrados. En el inciso B nos dice, ¿verdad?, que un esquí mide 150 por 122 centímetros cada uno. O sea que no conocemos el área total de los dos esquíes. Entonces comenzamos sacando los datos. La masa del joven es de 45 kilogramos, ¿verdad? El área de las botas es de 400 centímetros cuadrados. Y el área de un esquí, de uno de los esquí, es de 150 por 22 centímetros. Por consiguiente, vamos a considerar que siempre está actuando, ¿verdad?, la fuerza de atracción gravitacional, que es 9.8 metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para poder calcular la presión, ¿verdad?, sabemos que esta es igual a la fuerza, presión es igual a fuerza por unidad de área, ¿verdad?
Pero como yo les acabo de mencionar hace poquito, ¿verdad? En el ejercicio anterior, dijimos que fuerza es lo mismo que el peso, ¿verdad? Y sabemos que peso es igual a tener masa por gravedad, ¿ok? Masa por gravedad. Entonces, como pueden darse cuenta acá, sustituimos lo que representa la fuerza, que en este caso, ¿verdad? Fuerza es igual a peso, entonces peso es igual a masa por gravedad. Entonces ahí lo sustituimos. Masa por gravedad entre el área, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí que la presión, ¿verdad? En el caso de las botas va a ser igual a 45 kilogramos por 9.8 metros por segundos al cuadrado entre el área que suman las botas, que es 0.04 metros cuadrados. Entonces, al multiplicar acá, ¿verdad? 45 por 9.8, entonces nos da una magnitud de 441 newtons. Recuerden, kilogramos por, ¿verdad? Aquí, kilogramos por metro por segundo al cuadrado, la unidad correspondiente se llama newton, ¿ok? Sobre 0.04 metros cuadrados. Entonces, al dividir 441 newton entre 0.04 metros cuadrados, nos dice que la presión que ejerce sobre la nieve ese par de botas es de 11.025 pascal. Entonces ya encontramos la presión que ejercen las botas sobre la nieve, pero ahora necesitamos encontrar la presión que ejercen los esquís sobre la nieve, ¿verdad? Para determinar con cuáles se hunde más, si con las botas o con los esquís, dependiendo de cuánta presión ejerce, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá que primero vamos a determinar el área de los esquíes, multiplicando, ya saben, el largo por el ancho que tienen los esquíes. Entonces tenemos ahí que un esquí tiene de largo 150 centímetros por 22 centímetros de ancho. Por consiguiente, un esquí tiene un área de 3.300 centímetros cuadrados. Pero recuerden que debemos sumar los dos esquíes, ¿verdad? Así como el área total de las botas. Entonces vamos a tener que el área total de los esquíes va a ser igual al área 1 de los esquíes de un esquí más el área del otro esquí, ¿verdad? Entonces vamos a tener que si uno tiene un área de 3.300 centímetros cuadrados, entonces el otro va a tener lo mismo, ¿no? Porque son iguales. Entonces sumamos 3.300 centímetros cuadrados más 3.300 centímetros cuadrados, lo que nos da un área total de los esquíes de 6.600 centímetros cuadrados. Por consiguiente, ¿verdad? Como nuestra área debe estar en metros cuadrados, porque en el caso de las botas está en metros cuadrados, pues para hacer la comparación debe ser igual. Entonces vamos a convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y el área, entonces en este caso sería 6.600 centímetros cuadrados. En un metro cuadrado hay 10.000 centímetros cuadrados. Entonces cancelamos centímetros cuadrados con centímetros cuadrados y nos quedan 0. Recuerde, aquí dividimos 6.600 entre 10.000, nos da 0.66 metros cuadrados. Entonces ya conocemos el área que tiene, el área total de los dos esquíes, ¿verdad? Entonces ahora aplicamos la fórmula. La presión va a ser igual a la masa por la gravedad entre el área. Y tenemos que la masa del chico pues sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Recuerden que lo que cambió fue que pasó de usar botas a usar esquíes, ¿verdad? Por 9.8 porque siempre está actuando la gravedad y el área de los esquíes es de 0.66 metros cuadrados. Y tenemos que 45 por 9.8 nos da 441 newton entre el área de los esquíes, que es 0.66 metros cuadrados, para un total de una presión de 668.18 pascales. Por consiguiente, si comparamos, ¿verdad?, la presión que ejercen sobre la nieve las botas y la presión que ejercen sobre la nieve los esquíes, entonces nos vamos a dar cuenta que las botas, ¿verdad?, ejercen una mayor presión sobre la nieve que la presión que ejercen sobre los esquíes. Por consiguiente, entonces, significa que se va a hundir más, ¿verdad?, usando las botas.
Aquí es bueno considerar que a mayor presión, ¿verdad? O sea, entre más pequeña sea el área, mayor será la presión, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que tengan eso. Entre más grande es el área, menor será la presión. ¿Estamos? Bien, el siguiente ejercicio nos dice que la presión sobre la superficie de un lago es de 101 kilopascales. Y nos pregunta, ¿a qué profundidad la presión es el doble que en la superficie? ¿Verdad? Entonces, vamos a identificar los datos y tenemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad pues actúa en todo momento, 9.8 metros por segundos al cuadrado. Y vamos a encontrar a qué profundidad en el lago, ¿verdad? La presión que está actuando sobre la superficie es exactamente el doble, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir, ¿verdad? Los 101 kilopascales a pascales, ¿ok? Y tenemos que 101 kilopascal en un kilopascal sabemos que hay 1000 pascales, ¿verdad? Entonces comenzamos y lo primero que vamos a hacer pues es cancelar las unidades de kilopascal con kilopascal. Y tenemos que al multiplicar 101 por 1000 nos va a dar 101.000 pascales. Ya una vez que hacemos la conversión, entonces vamos a utilizar la fórmula de la presión hidrostática, la cual nos dice que esta va a ser igual a la densidad, en este caso del agua, por la gravedad, por la altura. Pero recuerden que nosotros no vamos a calcular la presión, sino que vamos a calcular la profundidad, o sea, la altura. Quiere decir entonces que vamos a despejar para la letra H, vamos a dejarla solita. Por consiguiente, para que esa letra quede totalmente sola, debemos preguntarnos, ¿qué está haciendo la densidad? ¿Qué está haciendo la densidad y la gravedad a la par de la H? Pues obviamente está multiplicando. Quiere decir que si las movemos de la derecha para la izquierda, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a pasar al otro lado a dividir, ¿ok? Y nos va a quedar de esta forma. Vean ustedes. Están las dos acá, estas dos están multiplicando, entonces las pasamos al otro lado a dividir, ¿ok? Entonces nos queda que la profundidad o la altura va a ser igual a la presión entre la densidad por la gravedad. Y ahí solamente la reescribimos, ¿verdad? Pueden utilizarla de las dos formas, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. Altura o profundidad es igual a la presión entre la densidad por la gravedad. Y como ya conocemos los datos, solo los vamos a sustituir. La presión atmosférica es de 101.000 pascales entre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundos al cuadrado. Y como siempre, ¿verdad? Me gusta que las ideas queden claras, entonces ya sabemos que la unidad de pascales es lo mismo que tener que Newton por metro cuadrado, ¿ok? Entonces tenemos acá 101.000 newton por metro cuadrado entre, si multiplicamos 1000, ¿verdad? Por 9.8 nos da este valor que tenemos acá abajo, que sería 9.800 newton por metro cúbico. Entonces, ¿por qué desglosamos las unidades? Porque es bien importante saber qué unidades vamos a cancelar y qué unidades son las que vamos a obtener. Entonces, acá tenemos newton, se cancelan con unidad de newton, ¿verdad? Y acá tengo metros cuadrados, pero acá tenemos metros cúbicos en esta parte de acá. Tenemos acá arriba metros cuadrados, metros cúbicos. Entonces, quiere decir que acá tengo 2 metros y acá tengo 3. Entonces, cancelo con 2 de acá, pero me va a sobrar 1 metro, ¿ok? Si divido 101.000 entre 9.800, entonces me queda que a la profundidad de 10.3 metros, ¿verdad? Exactamente a esa profundidad en el lago, del lago, ¿verdad? Vamos a tener exactamente el doble de la presión sobre la superficie que se está ejerciendo en el lago. ¿Estamos? Bien, se tiene una columna con dos líquidos, con densidades de 1000 kilogramos por metro cúbico y 850 kilogramos por metro cúbico. Los líquidos reúnen alturas de 0.30 metros y 0.25 metros respectivamente. Entonces nos pide que calculemos cuál es la presión,
¿verdad?, que se ejerce en el fondo del recipiente. Entonces, como son dos líquidos, ¿verdad?, entonces vamos a sacar los datos por separado. Primero, el líquido 1 tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad?, y tiene una altura de 0.30 metros. Y sobre ese líquido siempre está actuando la gravedad en todo momento, que es de 9.8 metros por segundos al cuadrado. El segundo líquido, que tampoco conocemos, solo sabemos que tiene una densidad de 850 kilogramos por metro cúbico y una altura de 0.25 metros. Y siempre, como dije, va a actuar la gravedad. Entonces, para calcular la presión, ¿verdad?, sobre el fondo del recipiente, entonces vamos a utilizar la fórmula de presión hidrostática siempre, la cual nos dice que va a ser igual a la densidad de los líquidos, en este caso, por la gravedad, por la altura. Solo que tenemos que considerar que en este caso nos están hablando de dos líquidos que son completamente diferentes. Entonces, quiere decir que esta fórmula la vamos a reescribir de la siguiente manera. La presión va a ser igual a la densidad 1, o sea, los datos del primer líquido, ¿verdad? La densidad 1 por la gravedad por la altura del primer líquido, más la densidad por la gravedad por la altura del segundo líquido. O sea que estos datos que están acá, ¿ok?, corresponden a los datos del primer líquido, ¿ok? Y estos datos que vamos a colocar acá, entonces van a corresponder a los datos del segundo líquido, ¿ok? Entonces vamos a sustituir los datos porque los conocemos todos, ¿ok? Entonces tenemos ahí que la presión va a ser igual a la densidad del primer líquido, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ok?, por 9.8 por 0.30 metros, más la densidad del segundo líquido, que son 850 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, 9.8 metros por segundos al cuadrado, por la altura del segundo líquido, que es 0.25 metros. Entonces, primeramente vamos a desarrollar la primera parte, ¿ok? Esto, vamos a resolver eso, ¿verdad? Vamos a multiplicar 1000 por 9.8 por 0.30. Y luego a eso vamos a sumarle el producto de 850 por 9.8 por 0.25. Y nos queda que 1000 por 9.8 por 0.30 es igual a 2940 newton por metro cuadrado, ¿ok? Y 850 por 9.8 por 0.25 nos da una magnitud de 2082.5 newton por metro cuadrado. Ahora, obviamente, como este signo nos indica, vamos a sumar. Entonces, 2940 newton por metro cuadrado más 2082.5 newton por metro cuadrado nos da una presión en el fondo de esa columna de 5022.5 newton por metro cuadrado. Recuerden que la presión la pueden expresar así como está, newton por metro cuadrado, o recordar que newton por metro cuadrado es lo mismo que tener la unidad de Pascal, ¿ok? Entonces, es lo mismo decir newton por metro cuadrado o Pascal. Las dos se refieren a unidad de presión, ¿ok? Entonces, la presión en el fondo de ese recipiente que ejercen esos dos líquidos es de 5022.5 pascales.